Hola, hola a todos. Estamos por empezar el vivo con el profesor Alayón, así que en unos minutos se conectan. Bueno, empezamos. Les saludos a todos, compañeros y compañeras. Nos encontramos de vuelta en nuestras charlas virtuales. Para esta es la quinta edición que venimos haciendo. En este contexto nos propone ver otras formas de interacción y de debate, así que bueno, esto nos toca con el docente Norberto Alayón, que va a estar exponiendo sobre la asistencia como derecho, así que esperemos ahí que se empiece a conectar y empezamos con la charla. Vamos a esperar que se conecte el profe, estamos mirando ahí hasta que venga. Todavía no se conecta. Pero bueno, en esta charla, como dijimos, se escucha bien por ahora, eso también vayan comentando. En una primera instancia les comento, bueno, va a exponer el docente sobre la temática y después vamos a tener unos 10 minutos bueno, de preguntas y respuestas que así que vayan dejando sus comentarios o sus inquietudes sobre el tema, que lo voy a estar leyendo y después cuando terminemos la parte exponencial de Norberto Layón vamos a pasar a la parte de preguntas, que ahí le voy a estar diciendo las diferentes preguntas que ustedes nos expusieron. ¿Cómo están? También de paso, mientras que esperamos al profe, ¿quieren decir de dónde son? Sabemos que en los últimos tiempos nos estuvieron siguiendo diferentes cuentas de otras provincias, como también de otros países. Eh, Ahí mandando saludos a los compañeros. David, ¿cómo estamos? Estamos acá esperando al profe, así que si quieren comentar de dónde son, de los diferentes lugares, así sabemos y de paso le expresamos al profe cuando viene que de dónde nos están mirando. Bueno, para decirle, bueno, nosotros somos, como dice el Instagram, somos trabajadores sociales por la justicia social. Somos un colectivo un colectivo de estudiantes graduados que venimos trabajando desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Así que nos gratifica que haya llegado tan lejos nuestra convocatoria, nuestra invitación hasta México. Bueno, también sabemos que de Brasil y de Perú. Así que agradecemos a todos, la verdad, su participación. Nos gratifica que nuestro trabajo llegue a tantas personas. Así que ese es nuestro objetivo, seguir trabajando por nuestro horizonte como futuros trabajadores sociales, por nuestras convicciones, desde la justicia social, que es nuestro horizonte, para seguir trabajando y seguir profundizando, digamos, nuestras propuestas, esta reflexión sobre las diferentes temáticas que tenemos. Colombia, saludos desde a Jujuy también que veo. Así que bueno, mientras que esperamos, la verdad que les mandamos un saludo muy grande y que sigamos teniendo estos espacios de discusión, aunque estemos en unas condiciones adversas, digamos, ya que no podemos salir de nuestras casas. Seguimos buscando lugares de debate, aunque no podamos estar presencialmente, sigamos por estos medios trabajando, debatiendo todo lo que nos compete, digamos, como futuros trabajadores sociales, como yo, que soy estudiante, y todo el colectivo de trabajo social. Estudiante de la carrera de la Universidad de Moreno, saludos. La verdad que lindo y que gratificante es que a todos les haya dado esta invitación. Para eso, estos espacios nuevos que estamos tratando de potenciar, así que a ver, ¿dónde más? Ahí está, Alayón Norberto se conectó. Ahí está, vamos a. Ahí parece que está. Ahí estamos, mitad y mitad. Ahí estamos, profe. Llegamos. Bueno, ¿No? esto no es fácil, ¿eh? Bueno, Bueno, pero se pudo, eso es lo importante. está bien. Entonces, ¿qué? ¿Yo ya estoy en condiciones de comenzar? Le presento primero una pequeña introducción de ¿Cómo su no? currículum, ¿Cómo no? ¿parece? ¿Cómo no? Bueno, Perfecto. Norberto Alayón, licenciado en Trabajo Social, eh, doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Centro del Perú, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y autor de diversos textos y libros sobre todo lo que tenga que ver relacionado al trabajo social. Así que, profe, le dejamos en sus manos la charla. Le comento de vuelta que unos 35 o 40 minutos de su exposición y después hacemos un ciclo de preguntas con los compañeros que vienen comentando, ¿le parece? Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos.
Muchas gracias por esta invitación para compartir con ustedes estos temas que nos preocupan a los trabajadores sociales. Y bueno, en primer lugar, mencionarles, como les decía en el día de ayer, mi alegría de que el espacio de ustedes reivindique la justicia social, que es un concepto significativo para el funcionamiento general de la sociedad y en particular para nosotros los trabajadores sociales en la medida de mantener nuestro anhelo de construir una sociedad más justa y más equitativa. De modo que cuando me plantearon esta alternativa de trabajar sobre el tema de la asistencia como derecho, me pareció, bueno, por cierto, importante y significativa. Es un tema que yo vengo trabajando hace muchos años, cuando había otro tipo de corrientes que pensaban que la asistencia era algo exclusivamente asociado a las prácticas meramente asistencialistas, y pudimos desde ahí articular una serie de reflexiones y de argumentaciones, y en los últimos años, bueno, ha habido una resignificación de estos conceptos ligados al tema de la asistencia, y ahora estamos en una perspectiva diferente. De modo que déjenme decirles en primer lugar, porque estamos en el campo de la universidad, quería recordarles una frase y una expresión de José Martí, que fue un poeta y revolucionario cubano. Y fíjense lo que él decía ya hace muchos años. Decía: de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Ganémosla a pensamiento. Y esto es sumamente importante, especialmente para nuestro espacio de la propia universidad, donde tenemos que reflexionar, donde tenemos que estudiar, donde tenemos que pensar, donde tenemos que analizar los distintos procesos sociales en los cuales estamos involucrados. ¿Y para qué? ¿Para qué el pensamiento? Para luego poder actuar, para poder accionar, como seguramente estarán haciendo muchos de ustedes, y mucho más lo harán el día de mañana cuando estén graduados. De modo que, dicho esta cuestión, y para no hacer muy extensa la introducción, avancemos de frente con el tema. ¿Qué les parece? No tenemos, no tenemos más alternativa que hacerlo así. Uno como docente le gustaría ver a la gente, ver las caras, la reacción de los estudiantes, pero bueno, ahora estamos frente al vidrio, al plástico, pero bueno, esta es una época compleja donde tenemos que adecuarnos a las nuevas situaciones. Hay otro tipo de pandemias, sin subestimar la desgracia de este virus. Hay pandemias muy graves, como la del neoliberalismo, que mata aún mucho más que la propia pandemia del coronavirus. Pero bueno, digamos que la asistencia social ha estado históricamente ligada a la problemática de la pobreza, de la desigualdad. Pero la pobreza, tanto en su generación como en la eventual atenuación de la misma, la pobreza no pertenece al campo de la asistencia social. La pobreza pertenece al campo de la economía. Y la economía expresa el proyecto político que se despliega en un periodo determinado, en un país determinado. Y entonces, y en consecuencia, resulta necesario hacer alguna referencia a qué. Hacer alguna referencia al capitalismo. Y es que el capitalismo es el modelo político-económico que predomina en el funcionamiento de nuestras sociedades. Su lógica, la del capitalismo, y racionalidad entre comillas, ¿no? Entendiendo racionalidad no como algo necesariamente virtuoso, sino como la esencia misma del capitalismo, como su ADN. Por eso decimos, su lógica y racionalidad se centra irreductiblemente en la búsqueda denodada del lucro y de la ganancia. Ese es el objetivo central del funcionamiento capitalista. ¿Sobre qué? Sobre la base de la expoliación
de la productividad del trabajo de otro. Y uno debe recordar que un modelo bien distinto tendríamos si los objetivos de la producción no fueran la mera ganancia, sino que los objetivos fueran la satisfacción de las necesidades de la gente. Sería otro paradigma cualitativamente distinto. El funcionamiento capitalista genera y construye, por su propia lógica, como decimos, genera y construye una permanente conflictiva social de muy difícil y complejo abordaje. De todas maneras, hay que recordar que las propias sociedades capitalistas igualmente fueron desarrollando instituciones sociales de protección que contuvieron parcialmente, no totalmente, pero contuvieron parcialmente los conflictos a partir de garantizar ciertas seguridades a quienes vivían de su trabajo. Sabemos que en las últimas décadas del siglo XX, el fundamentalismo neoliberal arrasó con muchas de esas protecciones y destruyó buena parte de los derechos sociales, dando lugar a un fuerte proceso de degradación social que acarrió innumerables y graves secuelas que llevará muchos años poder mitigar y reparar. Miren, el prestigioso sociólogo portugués Boaventura Sousa Santos recordaba que el neoliberalismo, basado en el capitalismo especulativo, en el capitalismo financiero, que es lo que ha predominado en los últimos años, es la versión más antisocial del capitalismo. Si ya no se trata en los últimos años de un capitalismo ligado a la producción, sino exclusivamente ligado a la especulación y a las componendas de carácter financiero. Por eso él dice, es la versión más antisocial del capitalismo. Pero igual cabría un par de reconocimientos, que a mí me gusta recordar, confrontando con opiniones de algunos otros colegas. ¿Y cuáles serían esos dos reconocimientos? En primer lugar, que el capitalismo ha contribuido al desarrollo de la sociedad, aunque simultáneamente condujo a reproducir desigualdades estructurales, por un lado. Y en segundo término, nuestros países, y este es un tema o un señalamiento digno de confrontar con otras posiciones, nuestros países han venido padeciendo un doble sufrimiento. ¿Y cuál es ese doble sufrimiento? Por la presencia del capitalismo y también por la falta de desarrollo capitalista. Por ejemplo, para abonar esta reflexión, por ejemplo, el carácter parasitario y ocioso de nuestra tradicional oligarquía, que se constituyó esta oligarquía como una suerte de clase capitalista no burguesa, obstaculizó el desarrollo industrial del país, que es lo que siguen planteando los neoliberales en la actualidad, manteniendo en muchos casos relaciones de tipo cuasi feudal, y eso se ha verificado en distintos procesos y en distintas provincias. La enorme riqueza obtenida por los grandes terratenientes y por las grandes extensiones de campo y por la renta diferencial de la tierra, condujo a estos sectores a evidenciar un comportamiento exento de dinamismo burgués y antiindustrialista. ¿Y por qué? Porque con semejantes ganancias, con ese nivel de riqueza desmedido que iban acumulando, los terratenientes no estaban ni están interesados en reinvertir sus beneficios. Es tanto lo que han acumulado, es tanto lo que tienen, que no les interesa ligarse a las perspectivas de la inversión y del riesgo, porque les sobra para ellos
y para varias de sus generaciones con todo lo que han acumulado. Nosotros decimos que tal vez de este origen naturalmente perezoso, entre comillas, de este origen naturalmente perezoso, nuestras burguesías nacionales hayan encontrado una suerte de modelo productivo a imitar, ligado a la búsqueda de ganancias desmedidas, con un mínimo de riesgo e inversión, o bien aprovechando protecciones, prebendas, abusos y saqueos sobre el Estado para que respaldara sus intereses privados, por sobre el bienestar del conjunto de la sociedad. Cualquier similitud con lo que ustedes pueden ver y leer y escuchar en los programas y en los diarios con lo que acontece hoy de los sectores conservadores es culpa de ustedes que están asociando lo que no deben. No, es que es así. Realmente este es el comportamiento perverso de los sectores conservadores y neoliberales que se reiteran. Es como el amigo este economista Milei, que se la pasó despotricando contra todos los planeros y resulta ser que está recibiendo aportes para su sueldo. Fantástico, ¿no? Pero bueno, mantengamos cierta cautela en la exposición para no hacerlo demasiado. De todos modos, decimos que este capitalismo, aún escuálido y atrasado, ¿no? Un capitalismo escuálido, genera cierto desarrollo, aunque, por supuesto, a la par, habilita el mantenimiento de la pobreza y de la desigualdad. Y decimos que si la acumulación por parte de un sector social se basa en la apropiación diferenciada de la riqueza y en una distribución desigual, la construcción y cristalización de sectores ricos y pobres se transforma en algo natural, entre comillas, pero en algo natural, inherente a las propias características del modelo de funcionamiento social. Y de ello deriva la existencia de sociedades duales. ¿Qué quiere decir eso? Sociedades con polos opuestos de altísima concentración de riqueza, por un lado, y de enorme concentración de exclusión y de pobreza por el otro. Estas son las sociedades duales y ahí, por cierto, está el origen de las llamadas grietas. Las grietas que representan objetivamente los intereses de sectores sociales antagónicos que cada uno brega por sus perspectivas. Y desde luego eso termina consolidando la existencia de sociedades con pocos sectores que tienen mucho y vastos sectores que tienen poco. Y eso se viene dando hasta que algún día podamos cambiar el modelo de funcionamiento social y entremos en otra lógica donde el bienestar de la gente sea lo esencial y no el lucro y la ganancia de algunos sectores exclusivamente. Y decimos que el carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo, ¿no? Porque una sociedad dividida entre los que tienen mucho y los que tienen poco realmente no puede ser considerada como una sociedad democrática. Entonces decimos, el carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo se puede y se debe atenuar, por lo menos, o neutralizar políticamente por la acción del Estado. ¿Y cómo? Por la acción del Estado. Mediante el derecho laboral y las políticas sociales. Entonces estamos diciendo, no estamos todavía planteando la modificación total del modelo de funcionamiento social, pero decimos que que es antidemocrático, puede ser atenuado o neutralizado por la acción del Estado a través del derecho laboral y de las políticas sociales. Y que eso implicaría un cambio importante y que, como vamos a ver luego, se articula con los proyectos nacionales y populares en contraposición con los proyectos conservadores y neoliberales. Es así. Y decimos entonces que se requiere de un Estado que aún capitalista, este Estado, opere decididamente como regulador y garante pleno del interés general de la sociedad.
y en particular de los sectores más vulnerables, de los sectores más vulnerados, por sobre el interés privado de los sectores del capital. Es decir, representar los intereses del conjunto, pero fundamentalmente los intereses de los sectores más vulnerados, que han sido las víctimas y son las víctimas principales de los sectores del capital. En suma, para abordar esta primera parte de reflexiones de carácter más general, para entrar ahora luego en especificidades más concretas sobre la asistencia, decimos que, en suma, nos planteamos la necesidad de un Estado que, aún sin trastocar de raíz la lógica central del capitalismo, un Estado que pueda sentar las bases para ir construyendo una democracia sólida, con derechos sociales extendidos, lo cual configurará estratégicamente otro tipo de sociedad, otro tipo de sistema social, que no tenga que apelar al infame e inmoral asistencialismo. Perfilarnos estratégicamente hacia la construcción de otro modelo de funcionamiento social. Dicho esto de manera breve, como una introducción de carácter conceptual sobre aspectos más estructurales, avancemos un poco más detalladamente, como decíamos, sobre la asistencia social. Diciendo en principio que la asistencia social opera como instrumento mediador entre la economía y los efectos y los resultados del modelo económico en vigencia. La mediación. Para el trabajo social, la profesión que la mayoría de ustedes estudiantes han elegido, o si hay algún graduado, vale también. Para el trabajo social, repensar la asistencia como derecho y recuperación de lo perdido o de lo que nunca se tuvo, conduce a un cauce fructífero de potenciación de las distintas dimensiones de la profesión, Lo asistencial, lo educativo, lo promocional, lo organizacional, como dimensiones diversas de nuestra profesión, deben fundirse en una práctica totalizante al servicio de los sectores populares. Las políticas de asistencia social pueden cumplir básicamente dos funciones, de cobertura inmediata y también de prevención. Función de cobertura y función de prevención. Y ahora vamos a ver, son asistenciales estas políticas, son asistenciales precisamente en relación con la problemática que debe ser reparada inmediatamente. Es decir, satisfacer necesidades de alimentación, de salud, de alojamiento, de abrigo, y son a la vez, como segundo aspecto, son a la vez preventivas del deterioro a que lleva el sufrimiento y la carencia, y que devienen en ocasiones en otras problemáticas sociales difíciles de reparar, donde pueden conducir al abandono de hogar por parte de los adultos responsables o de los niños que pierden toda contención, pueden conducir hacia la deserción escolar, hacia la drogadicción, hacia la delincuencia. Y miren, para tomar un ejemplo rápidamente, ustedes deben tener en la práctica como estudiantes y como graduados infinidad de ejemplos similares, pero tomemos solo uno. Si un niño o una niña, por supuesto, a mí se me hace difícil hablar con él porque uno es más viejo, pero desde luego compartimos absolutamente el componente conceptual de la incorporación de las distintas categorías. Entonces decimos, si un niño o niña no tiene zapatillas, no solo carece de calzado, sino que, por ejemplo, puede dejar de asistir a la escuela, lo cual agrava su problemática. Ya no se trata solo del calzado para
prevenir de que no se dañe o que no se mortifique su pie o que pise un vidrio y se lastime, sino que puede implicar que deje de ir a la escuela, con lo cual genera otro tipo de problemática ligado a la desconexión con sus compañeros, la falta de aprendizaje de ese día, la estigmatización donde aparece como un niño pobre que no tiene los mismos recursos que los otros compañeritos de él. Entonces, en ese sentido, fíjense, la labor mínimamente asistencial de dotar de un par de zapatillas cumple la función de cobertura inmediata del problema del calzado y a la vez es preventivo de otro tipo de problemáticas, en este caso, que el niño deje de aprender o que aprenda menos. Porque es lógico, no puede decir pierde un día de clase, pero ese día a lo mejor están aprendiendo cierto tipo de cosas de las cuales él está exento y no puede avanzar. Y vamos diciendo entonces que la asistencia es un derecho. Toda sociedad, que por las características que adopta para su funcionamiento, toda sociedad que primero pauperiza y excluye a buena parte de sus miembros, esa sociedad debe asumir maduramente su responsabilidad por el daño ocasionado y disponerse a adoptar profundas medidas reparatorias. Y debería hacerlo por la vía de garantizar derechos plenos, o bien, mientras tanto, mediante políticas sociales que tiendan a neutralizar el deterioro de las condiciones de vida de la población, a la par de ir creando las condiciones para contribuir a la consolidación de un orden social más justo, de un orden social más equitativo. Recordemos igualmente que el derecho a la asistencia que nosotros reivindicamos activamente, el derecho a la asistencia no cambia la naturaleza de las relaciones sociales vigentes en la sociedad, pero sí el derecho a la asistencia debilita la lógica, por lo menos la debilita, la lógica de quienes defienden la continuidad de sociedades inequitativas. Y a la vez, el derecho a la asistencia, ética y estratégicamente, contribuye a la reparación de los problemas sociales en la perspectiva de ir construyendo alternativas más sólidas para un funcionamiento social más digno y más humano. Reconocer el derecho a la asistencia implica la aceptación de que las personas a ser asistidas básicamente carecen, y esto es una cuestión sobre la cual quisiera que ustedes puedan reparar porque es un tema muy importante, las personas a ser asistidas básicamente carecen, por las condiciones del funcionamiento social, carecen de posibilidades para un adecuado despliegue de sus potencialidades, que, entre otras cosas, les permita satisfacer autónomamente sus necesidades. Y fíjense esto que yo les voy a tratar de argumentar. Familias, para aquellos que dicen que los pobres no quieren trabajar ¿no? y se olvidan de que el origen de la pobreza, o la pobreza tiene un origen social, no individual, y se olvidan y en ocasiones pretenden hacer creer que la gente es pobre casi porque tiene ganas de tener problemas. Nosotros recordamos, familias sin los medios suficientes para la reproducción de su vida, con problemas de empleo, con ingresos insuficientes y degradados, familias con problemas habitacionales, familias con problemas de salud, de escolaridad. Esas familias y sus miembros no pueden más que tender a repetir esas condiciones en las generaciones futuras. Reproducen las mismas situaciones de carencia y en consecuencia después acontece que de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos, se van reproduciendo las mismas características de necesidades no satisfechas y de dificultades para salir de los estadios de pobreza y de exclusión. La gente queda casi como atrapada, encorsetada, en poder transitar hacia otras alternativas.
Por eso las propuestas y los proyectos de carácter nacional y popular apuntan a bregar por una lógica de movilidad social ascendente que permita a esos sectores transitar de situaciones más atrasadas a mejoras, y no como acontece con las propuestas conservadoras de movilidad social descendente, donde en ocasiones estamos en presencia, donde los hijos terminan teniendo menos recursos simbólicos y materiales que sus padres. Están peor que sus padres. Hay una movilidad social descendente. Para todos aquellos, trabajadores sociales o no, que bregamos por la justicia social, aspiramos a la vigencia de una movilidad social ascendente, donde los hijos puedan ir, por ejemplo, a la universidad, ¿no? Que puedan terminar la primaria, la secundaria y que puedan acceder a la universidad de aquellos papás que nunca pisaron y no habrían de pisar un ámbito universitario. Decimos entonces que interferir e interrumpir ese proceso social negativo constituye una responsabilidad ética impostergable. Pero además, implica asumir una imprescindible opción de fortalecimiento de la democracia. En tanto, una verdadera democracia no puede reconocerse como tal con graves niveles de pobreza y exclusión. Si hay niveles de pobreza y exclusión sustantivo, estamos en dificultades para poder caracterizar el funcionamiento como una verdadera democracia. Se transforma una democracia formal en una democracia real. ¿Qué democracia pueden realmente vivir? Aquellos sectores que no tienen acceso desde niños a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda. Es decir, eso no es democracia solo para algunos. Y decimos que además las propias contingencias de la vida pueden conducir a cualquier persona a padecer accidentes que le generen discapacidades puntuales, cuya uno puede no tener un problema y puede tener una discapacidad en determinado momento, cuya atención y protección posterior es menester que sea asumida por las instituciones específicas de todo Estado moderno. Se lo puede dejar a la gente liberada a las zonas de Dios y que se muera. Decimos que las políticas de asistencia son insuficientes. Ustedes me dirán, ¿ahora qué pasa? Venía reivindicando la asistencia, ahora dice que son insuficientes, y sí. Entonces, pues, le decimos de esta manera. Las políticas de asistencia son insuficientes, pero hay algo mucho más insuficiente aún, que es que la ausencia de políticas de asistencia. Es peor todavía. Desconocer el derecho a la asistencia es precisamente el posicionamiento que asumen los gobiernos conservadores, que tienden a recortar los recursos destinados a la acción social, desertando de esta responsabilidad estatal, o bien transfiriéndola hacia modalidades de beneficencia o de voluntariado, optativas y además escasas, a ser encaradas por sectores privados, empresariales, religiosos, filantrópicos. Parten algunas migajas de todo lo que se han apropiado indebidamente. Sabemos que la asistencia social cumple funciones diferentes, según responda a la política general desplegada por gobiernos populares o por gobiernos antipopulares. Representa, de este modo, diferentes sentidos según la naturaleza y los intereses de clase de los distintos gobiernos. No son todos los gobiernos lo mismo. Representan proyectos diferenciados y uno lo puede observar elementalmente en cualquier país o en cualquier provincia. En el caso de gobiernos populares que propendan al desarrollo de las fuerzas productivas, a la defensa, que propendan a la defensa y a la ampliación de las fuentes de trabajo, a la expansión del consumo. En ese caso, la asistencia opera en la reparación de problemáticas y carencias puntuales que presenten los sectores más vulnerados de la sociedad, representando,
simultáneamente, representando simultáneamente una manera indirecta de preservación salarial o distribución secundaria de la riqueza, como sabemos, por la vía de servicios y subsidios destinados a mejorar la calidad de vida de la gente. En ese sentido, desde la perspectiva de un proyecto nacional y popular, adquiere la asistencia un carácter complementario del rumbo general de la política económica, fortaleciendo la ¿Me molesta un perspectiva de ratito? derecho. ¿Cómo? ¿Te molesta un ratito? ¿5 minutos? ¿Le queda? Ajá. Bueno, vamos tratando de cerrar entonces, diciendo que desde ese proyecto se fortalece la perspectiva de derechos y de la necesaria vigencia de la justicia social. Pero veamos el otro proyecto. En el caso de gobiernos antipopulares, que yo sé que es el que ustedes aspiran a tener ahí, están ustedes todos a favor de los proyectos antipopulares, ¿no? Claramente. No, bueno, es un chiste para que no se duerman y para... Entonces decimos, volvamos a la seriedad académica. En el caso de gobiernos antipopulares, como el del expresidente Mauricio Macri, es así. Gobiernos antipopulares que reducen el empleo, que contraen los salarios, que restringen los derechos laborales y que generan marcada pobreza y exclusión, las políticas asistenciales, en el caso de esos gobiernos, apenas implican un alivio limitado y selectivo, focalizado, para las situaciones más críticas. Mientras se mantienen férreamente los objetivos de evidente concentración de riqueza a favor de ciertos sectores sociales y en perjuicio de la búsqueda de la necesaria igualdad que transforme en digna la vida humana. Y de ahí está entonces, lógicamente, estos sectores de enorme acumulación de riqueza, algunos de los cuales, bueno, ahora se están yendo rápidamente hacia Miami, como el amigo del alma Nicky Caputo, que ha acumulado ingente fortuna, él y sus diversos socios ligados al expresidente, y que desde luego no tienen nada que ver con las perspectivas que nosotros planteamos, ni se conmueven ante la presencia de injusticia social que se deriva de los modelos neoliberales. De modo que la asistencia, en el marco y perspectiva de los gobiernos antipopulares, confronta con el paradigma de derechos, que es el que nosotros intentamos reivindicar, transitando hacia modalidades caritativas o filantrópicas que robustecen la lógica asistencial, sin atacar ni atenuar las causales estructurales de la obscenidad del sistema capitalista. La labor asistencial se transforma en puro asistencialismo, en la línea del control social y del disciplinamiento, para contrarrestar el reclamo de la población por sus derechos. En definitiva, uno tiene que recordar que el asistencialismo no es una excrescencia propia del trabajo social. El asistencialismo es una excrescencia del sistema capitalista. Por eso uno tiene que realmente caracterizar al sistema capitalista y expresar por qué es imprescindible ponerle por lo menos límite a ese despliegue de carácter inhumano que genera esta práctica que nosotros estamos mencionando. En síntesis, entonces, y para ir acercándonos y que no me rete Mauro con la coordinación, y para ir cerrando, decimos que en síntesis, sobre esta cuestión de la asistencia, el aspecto clave a enfrentar será cómo seguir reivindicando el conjunto de los derechos, es decir, el trabajo formal, salarios dignos y políticas sociales universales. Seguir reivindicando el conjunto de los derechos sin dejar de lado, mientras tanto, la asistencia. Porque la asistencia, reafirmamos, también es un derecho de la gente. Defender la asistencia como derecho exige también diferenciar, y este es un tema que hay que analizarlo y reconocerlo, exige también diferenciar esta concepción de aquellas alternativas
que con lamentable frecuencia transforman la asistencia en un recurso para la construcción de relaciones clientelistas, generando dependencia y sumisión. Toda persona o grupo que recibe algo por la vía del no derecho, de lo que no está formalmente instituido como un derecho, esa persona o grupo siempre queda en deuda con el que se lo da. Y en ese caso decimos, el que recibe debe a quien da, porque es una alternativa optativa, no está cristalizado como un derecho consolidado e institucionalizado. Y por el contrario, los derechos implican el reconocimiento de ciudadanía plena para toda la población, fortaleciendo la autonomía y neutralizando la discriminación y la diferenciación social. Tomemos cualquier ejemplo. Cuando se instituyó, allá por la década de los 50, en el marco de un gobierno nacional y popular, el aguinaldo para los trabajadores como un derecho, se articuló esto que nosotros intentamos explicitar. La gente, el trabajador, cuando llegaba a fin de año, cobraba un 13º sueldo, y eso estaba y está instituido como derecho. Y no dependía de la eventual bonanza del empleador que se lo diera o no de manera optativa. Con lo cual, uno como trabajador, a su empresario no le debía nada, uno percibía y percibe el salario como un derecho constituido como tal, sin depender de la acción supuestamente bondadosa de los empresarios. Y eso vale para tantísimos otros ejemplos. Decimos entonces, y ahí sí ya termino, Mauro, ya no te miento más, que comprender esta ecuación nos debe impulsar a revalorizar la concepción de derechos, que es la que construye democracia en serio. Y nos podrá ayudar a alejarnos de la desgraciada descripción que contiene aquel viejo proverbio africano que afirma que la mano que recibe está siempre debajo de la mano que da. Y nosotros aspiramos a que haya igualdad entre los hombres y no sea uno que esté dependiente y sumiso de lo que le puedan regalar algunos otros con gran poder económico y social. Bueno, muchas gracias a ustedes de haber compartido este espacio y quedamos entonces para las preguntas o las reflexiones que ustedes nos dan. Bueno, gracias. Antes que nada, profe, por ahí nos queda muy poco tiempo para esta parte. No sé si le propongo por ahí, cuando se corte, comenzamos otro vivo. No sé a todos los que están viendo también si les gustaría, le parecería que si se corta el vivo ahora que estamos teniendo, empecemos otro ahora a continuación nomás. Retomamos en otro vivo. No sé si les parece, profe, no sé qué su tiempo. Lo que no entiendo es esto. ¿Otro vivo qué quería decir? ¿Que continúa un rato más? Claro, no sé si, porque el vivo dura 1 hora, ahora se va a cortar, cuando llegue a la hora se corta. Ah, Y no entiendo, sé si, entiendo. si usted tiene tiempo y si por ahí los que están viendo también quieren seguir con algunas preguntas más, y tenemos acá que nos preguntaron algunos Bueno, compañeros, seguir otro vivo, no sé si le parece. bueno, les acepto, pero una parte, no demasiado extenso, No, sí, un porque 15 minutos, 10. me va a agarrar el virus. Bueno, adelante, adelante. Bueno, dale, cuando se corte entonces empezamos, pero mientras ¿Cómo no? agradezco también y le comento que, bueno, agradecer a todos los que están viendo, nos estuvieron ahí mandando mensajes mientras que usted ponía, yo veía los saludos, y de diferentes lugares de Latinoamérica, nos están viendo, desde Brasil, Ah, Ecuador, Ciudad de México, Perú. La verdad que llegó bastante a nuestras charlas virtuales, y la verdad que nos sentimos muy, muy conformes con esto, de seguir compartiendo y debatiendo, digamos, en esta época de pandemia que nos lleva, digamos, a ver otras opciones para debatir, ya que, como usted dijo al principio, no podemos estar presencialmente, como nos gusta en parte, estando ahí, preguntando, debatiendo en vivo y en cara a cara, digamos.
pero igual estamos conformes que llegó a todo el país, diferentes provincias de la Argentina y también a otros países. Bueno, mientras le voy a hacer una Bueno, de las preguntas que por ahí nos me alegro mucho y me permito en un segundo mandarles un gran abrazo a los estudiantes y graduados, hermanos de Latinoamérica, porque tenemos un destino en común, un destino inconcluso todavía, pero un destino en común de esta patria grande de Latinoamérica. Y bueno, tenemos que ir aprovechando el intercambio y las experiencias de los distintos lugares para un mejor despliegue de nuestro quehacer profesional. Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, le hago una de las preguntas que por ahí nos hicieron los ¿Cómo no? compañeros. Dice, ¿cómo pensar la asistencia en este contexto de pandemia? Entendiendo que el modo de reproducción de vida cotidiana sufrió un cambio repentino y inesperado. Y sí, indudablemente, ¿quién podía esperar que se iba a presentar? Ya teníamos un terrible virus en el caso específico de los argentinos, que por suerte llegó hasta fin del año 2019, que fue el virus de los últimos 4 años que padecimos en este proyecto conservador y neoliberal del expresidente Mauricio Macri. Ya con eso teníamos demasiada desgracia y sobre llovido mojado, y como se decía popularmente, éramos pocos y parió la abuela. De modo que ahora vino el virus encima. Y claro, eso cambia el funcionamiento total de la sociedad. Entonces, yo estoy hablando con ustedes acá, no sé cuánto tiempo están, no estoy saliendo. Y eso, desde luego, realmente modifica significativamente el funcionamiento cotidiano. Ahora, hay una cuestión esencial. Si uno se muere, independientemente de las opciones filosóficas o religiosas de cada uno, donde creer que vayan, algunos creemos que no vamos a ir a ningún lado, pero bueno, Dios dirá. Independientemente de eso, si uno se muere, no tiene ninguna otra alternativa. Se acabó la historia de poder bregar por los derechos de otros, por una sociedad más equitativa. En consecuencia, la preservación de la vida en este momento, de la salud y de la vida, es el aspecto esencial que hay que preservar. No es necesario ir a grandes universidades para darse cuenta de este aspecto elemental. Si uno se muere, no hay posibilidad de mejorar el propio funcionamiento económico que requieren nuestros países. Fíjense lo que ha pasado con Estados Unidos fundamentalmente, con esta locura donde se coaligan intereses empresariales, intereses de algunos sectores ideológicos y filosóficos y religiosos, la, los antivacunas y demás, creyendo que podían realmente de esa manera preservar la economía. La economía en Estados Unidos se debilitó significativamente igual y tiene más de 100.000 muertos. Ahora, ¿saben qué acontece? Que los virus también representan a clases sociales diferentes, aunque esto sea una exageración del lenguaje. ¿Por qué? Porque algunos sectores realmente que deben estar sumamente cuidados y protegidos, no les preocupan que se mueran unos cuantos miles de viejos y de los sectores populares. Les interesa realmente el interés de esos sectores sociales y que al resto los parta un rayo. Entonces nosotros decimos a la inversa, nos interesa la salud y la vida de la población. Y sabemos que ante estas pandemias, los sectores sociales más vulnerados y que pagan más los platos rotos son los sectores populares y los sectores carenciados, los sectores expoliados por la propia lógica del funcionamiento capitalista. Es muy probable, y en ese sentido no es que le deseemos ningún mal, que a la amiga Susana Jiménez en Punta del Este no le agarre el virus. No es que le deseemos de modo alguno, porque no queremos que tampoco se mueran los ricos, pero nos preocupan significativamente porque los que más se mueren son los pobres. De modo que tenemos que rearticular estrategias de tratar de ver cómo podemos enfrentar esta situación, pero primero hay que vivir. Porque si uno se muere, mañana ya no estamos hablando más. Ni yo, ni ustedes, ni Posadas, ni Perú, ni México. Entonces, ese es un aspecto central, por lo menos es lo que consideramos algunos.
No A sé, ver si hay algo. no sé si tenía que seguir yo o tenías que seguir vos. No, no, vamos a ver otras preguntas si No, hay. perdona, mira, y en todo caso un agregado en relación a un Sí, episodio más cercano acá del Gran Buenos Aires que ha acontecido en estos días de la Villa Azul, donde hoy hay unas afirmaciones muy atinadas de la intendenta Mayra Mendoza del partido de Quilmes, donde dice vamos a estar haciendo asistencia a las 24 horas. Y sí, es así, hay que tratar de garantizar y reparar, por lo menos, todo lo que no se hizo en periodos anteriores. Entonces, desde luego, brindarles a esos sectores la alimentación, el agua, la mayor contención y tranquilidad posible, ¿no? A través de una acción de un Estado presente que transfiera recursos hacia esos sectores del barrio. Algunos pueden decir, y pero coartan la alternativa de que se puedan mover. ¿Y saben qué pasa? Y yo no soy funcionario, simplemente es una opinión de un trabajador social que observa este tipo de cuestiones. Y la gente de ese barrio requiere primero no enfermarse y no morirse ellos. Segundo, es imprescindible que evitemos que puedan contagiar a otros. No es que ellos tengan la culpa, el virus avanza indudablemente, pero la muchachada en días anteriores se pusieron a jugar un partido de fútbol y bueno, y lamentablemente ahí se irradió. Entonces ahora hay que preservar y es desde luego, ¿quién desea? ¿Quién desea? Yo no veo a mi nieta, obviamente, ¿no? No la puedo ver, a veces nos vemos de esta manera y demás, a nadie nos gusta, pero menos nos gustaría. Seguramente a mi nieta le podría pasar lo mismo. Es probable que a mi nieta menos le gustaría que yo me muera. Entonces, mientras tanto, déjenme vivir y tratar de que también los sectores populares no se mueran. Claro. bueno, profe, ahí se va a cortar. A ver ahí si se comunica. ¿Se escucha, profe? ¿Se ve? Sí, ¿Lea? yo te escucho bien, yo te escucho. ¿Se ve también? Sí, yo te veo en la parte de arriba vos y en la parte de abajo estoy yo. Dale, dale, genial, genial. Bueno, hacemos unos 15 minutos más nomás, ¿le parece? Para no robarle más su tiempo también. Y Bueno, un par de preguntas más. cómo no. Dale, bueno. Acá le hago un par que tengo. Eh, en este contexto que expone más carencias, cómo califica al asistencialismo? Bueno, decíamos que el asistencialismo es una expresión degradada que apunta a repartir en migajas, no en la valoración de un derecho, sino en una atención elemental por sobre el desconocimiento de las causales estructurales que generan la pobreza y la exclusión. Modelos de funcionamiento social que primero construyen la pobreza y la exclusión y que no están dispuestos a transitar a la consolidación de derechos y de, por lo menos, relativizar parte de ese funcionamiento impropio, no tienen menos que apelar a algunas acciones de carácter distribucionistas mínimas por la vía de la filantropización, donde se verifican sociedades o proyectos que simultáneamente restringen los derechos y filantropizan la acción. De modo que eso es lo que uno puede observar en concreto con las modalidades desplegadas por los gobiernos conservadores y neoliberales. Si no fuera así, estaríamos en una alternativa diferente donde la valoración de la asistencia se encarrilaría en estos parámetros que nosotros estamos planteando. Reconocerla como un derecho y que por lo menos, mientras tanto, vaya reparando las dificultades y vayan atendiendo los problemas de la gente, brindando al máximo de lo posible. Nosotros decimos que en nuestras sociedades que funcionan bajo la lógica del capitalismo, todo, todo lo que se le transfiere
a los pobres es siempre inferior a lo que les corresponde como seres humanos. Por eso siempre bregamos y aceptamos la importancia de la transferencia de los recursos materiales, no solo simbólicos. ¿Por qué? Porque la gente necesita alimentarse, y para alimentarse lo que necesita es comida. Porque la gente necesita salud, y para mantener la salud y no enfermarse necesita atención y remedios. Porque la gente necesita educación, y para poder cubrir la necesidad de educación se necesitan escuelas y maestros y enseñanza. Entonces, planteamos esta cuestión de que los recursos se deben transformar en un aspecto central para la consolidación de los derechos. Si no, se transforma solo en palabrería. Uno no va a plantear abstracciones, sino atención concreta, planteado por la vía, decimos, de la asistencia como derecho, para reparar y atender los problemas materiales de la gente. Ahí va otras preguntas que por ahí fueron saliendo de los Bueno, chats, de los comentarios. ¿Cuál considera es la concepción de sujeto social predominante que presentan las instituciones encargadas de políticas sociales de no, asistencia en la actualidad? repetime porque se cortó un poco, Mauro. Ahí ¿Cuál? va. ¿Cuál consideras la concepción de sujeto social predominante que presentan las instituciones encargadas de políticas sociales de la asistencia en la actualidad? Bueno, al día de hoy, mayo del 2020, en el caso de Argentina, estamos atravesando por la propuesta de un proyecto antagónico al que existió hasta diciembre del 2019. Diciendo antagónico, no creyendo de que se pueda reparar y trastocar absolutamente el modelo que rige en nuestra sociedad. Pero sí se evidencia una alternativa de posicionamiento en defensa de los sectores más vulnerados de la sociedad, cualitativamente distinto de lo que venía aconteciendo en el periodo anterior. Cuando uno puede observar en el caso de Argentina que había hospitales que se decidían no construir y en este momento se decide prioritariamente, no solo por la pandemia, sino que se decide por la necesidad de atención sanitaria del conjunto de la población, destinar fondos para los hospitales, destinar fondos para las universidades, destinar fondos para la alimentación, está enmarcando indudablemente una revalorización de los sujetos y las políticas destinadas hacia esos sujetos. Ahora, esto requiere, por cierto, la comprensión de que no son procesos que se logran de la noche a la mañana. Va a haber dificultades diversas, desde luego. No podemos eximirnos de considerar el terrible peso de la deuda externa que se nos legó. Nuestro país, sabemos, por el periodo anterior, ha quedado endeudado a 100 años. Es decir, quedamos comprometidos, tenemos que pagar, tenemos que producir riqueza y pagar. Ahora, ahí está el tema también complejo. ¿Cuánto pagar? ¿Cuál fue la legitimidad de esa deuda? ¿Cuánto podremos renegociar en un mundo cambiante y complejo? Pero lamentablemente, todo peso o todo dólar que se pague por interés o por capital hacia el exterior es un peso o dólar que se deja de asignar a las necesidades del pueblo argentino, con lo cual es muy complejo este tema. Ahora uno podría decir, no paguemos nada, y es inviable. Es difícil llegar rápidamente a la vigencia de un sistema socialista del cual seguimos manteniendo nuestro anhelo y nuestra aspiración, pero está más alejado de lo que podíamos presuponer en la década de los 70. De modo que, en ese sentido, es imprescindible tener una consideración de carácter general y reconocer que hay que perfilar una línea de trabajo. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social, por lo menos el de Nación, el que uno tiene una idea global, bueno, el de Capital Federal es distinto, tiene otra orientación. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, es del PRO.
más allá de matices y demás, indudablemente es del gobierno anterior y de la concepción anterior. Entonces, ¿qué decimos? La política en términos de concepción y en términos de recursos, inicialmente desplegada y propuesta por el Ministerio de Desarrollo Social, parece apuntar decididamente a la defensa de los intereses de los sectores populares. Y desde ahí entonces la necesidad de revalorización de la participación comunitaria, de la incorporación de los propios sectores populares en la atención de sus propios problemas, pero no dejándolos librados a la buena de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Brindándoles recursos materiales concretos, porque la gente tiene que tener niveles de participación, de promoción, de organización, pero todo eso se debe hacer a partir del eje motorizador de la asistencia. Desde ahí se deben articular las otras dimensiones de la promoción, de la educación, de la organización. Bueno, profe, le comento nomás que por ahí no se le está viendo en el chat, pero se le escucha bien, me dicen los compañeros, así que muy interesante lo que está trabajando. Y por ahí una Bueno, de las últimas preguntas para por ahí no tampoco es robarle mucho imprescindible que me tiempo. vean, no es imprescindible que me vean. Claramente, con que le escuchemos, la verdad es muy importante. Así que, y dentro de esta misma pregunta, por ahí preguntarle, Sí. ¿cuál es el rol del trabajador social en esta institución y en este contexto, digamos? ¿Cuál sería nuestro rol? Miren, yo siempre he creído que no hay trabajo social con los sectores populares sin respuestas concretas a las carencias brutales que padecen. Y creemos que la prestación de servicios sociales tendrá que constituir el elemento motorizador de la organización de los grupos desposeídos. Me parece que ese es el eje central de la práctica del trabajo social en la actualidad. Eh, y pensamos también que el trabajador social que haya perdido la capacidad de indignación y de rebeldía ante los problemas sociales que padecen los vastos sectores populares, ese trabajador social estará más cerca de la enajenación y de la esterilidad que del buen desempeño profesional. De modo que la capacidad de reacción y de legítima indignación ante las cosas que funcionan mal en la sociedad debe ser una guía motorizadora para la acción nuestra como trabajadores sociales. Y el acompañamiento, indudablemente, de las necesidades de los sectores sociales con los cuales nosotros trabajamos. A mí me parece que ese es el eje central de nuestra práctica profesional. Y todo eso va a contribuir al propio fortalecimiento de la democracia, porque una sociedad con menos injusticia social es una sociedad más democrática. Una sociedad con más pobreza y con más exclusión es una sociedad menos democrática. Y en esta época, la revalorización de la democracia es un aspecto estratégico a defender. No olvidemos que hay retrocesos significativos en otros países de nuestra querida América Latina, donde ha vuelto a imponerse la lógica de los proyectos conservadores y neoliberales. Miremos lo que acontece en Brasil, miremos lo que acontece en Bolivia, miremos lo que acontece en Ecuador, miremos lo que acontece, aunque no haya sido por golpes o destituciones indebidas, con el caso de Chile y el caso de Colombia y el caso de Perú. Estamos en procesos de carácter continental complejos y difíciles sobre los cuales hay que seguir bregando desde una perspectiva nacional y popular que represente mejor los intereses de los sectores populares. Y ahí el trabajo social puede dar una contribución modesta pero eficaz para reivindicar la vigencia de una sociedad por lo menos no igual a la actual, que sea un poco mejor en la perspectiva de ir concretando objetivos mayores cada vez con mayor intensidad.
Bueno, profe, por ahí para no robarle más tiempo, quiero agradecer a todos y a todas los que participaron y por ahí si quiere hacer una reflexión final sobre este tema, para redondear, le dejamos este espacio y vamos cerrando, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, simplemente agradecerles a ustedes, felicitarlos por este trabajo que están haciendo aún en condiciones difíciles, porque bueno, es lo que se puede hacer desde el campo de la universidad, que los alumnos puedan seguir, y los graduados también, y los viejos docentes, podamos seguir intercambiando y reflexionando sobre estos temas comunes, porque bueno, ese es nuestro papel como intelectuales y como actores sociales de la práctica concreta en las instituciones o en los barrios. De modo que sí, por cierto, felicitarlos, estar dispuestos a que ustedes seguramente continuarán con este tipo de actividades y bueno, ya tendremos mejores condiciones en algún momento cuando esto vaya culminando para tener un contacto más personalizado con los compañeros del país, con los compañeros del exterior y poder darnos un abrazo presencial y no solo a través de estos plásticos y de estas comunicaciones y con enchufes y demás. Un abrazo muy grande y hasta cualquier momento. Bueno, profe, le agradezco otra vez, mil gracias por acceder a esta plataforma, eh, a- de todo el colectivo de trabajadores sociales por la justicia social le agradecemos, a todas las personas también que nos vieron, 250 personas vieron este vivo, profe, así que la verdad que estamos muy contentos, así que muchas gracias y ojalá le esperemos por Posadas cuando quiera venir y pase la pandemia, y bueno, estamos hablando. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Cómo no, cómo no. Un abrazo.